anticipando un poco y poniendo en contexto en lo que otros se conectan, pues este tema, sabemos que el panel es el componente principal, entonces sí es importante tener el cuidado donde está ubicado y creo que más de uno nos ha pasado, ya sea de diseño, de instalación o en el ámbito de alarmas, pues de que al final lo propones en una ubicación y terminan poniéndolo en otro lugar, ya sea por estética o porque pues al cliente final le molesta el ruido o la notificación del panel. Entonces, pues es un tema común, ¿no? Vamos a dar algunos argumentos para que ustedes lo vean con el cliente, con los contratistas generales, de por qué lo estamos poniendo ahí. Es y correcto, bueno, pues, correcto. sí, Vamos saludando aquí también ya en Facebook se está conectando Cristal Morán, ahí saludos. hola A Cristal, Christopher bienvenida. Aparicio, a Ana Christopher, bienvenido. Mireya, Perla Gil. Pues yo Hola, creo que hola. ya podemos ir comenzando, Manuel. Sí, no, gracias. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros, siguiéndonos. Este es pues el Facebook Live 59, titulado Ubicación del panel de control de alarmas contra incendio. Y bueno, es un componente principal, les decía aquí a nuestros amigos conectados que nos están siguiendo, porque se reciben por las señales principales, tanto de alarma propiamente como otras que es de emergencia, de problema o supervisión. Sin embargo, pues les planteaba aquí a los compañeros que muchas veces lo propones en ingeniería o en sitio en un lugar y termina en otro, ¿no? En varias ocasiones nos ha tocado enfrentarnos a esto. Y es realmente a veces por alguna cuestión estética o, por ejemplo, porque continuamente está dando notificaciones y a veces a nuestros clientes pues es molesto. Vamos a campo, por ejemplo, pues yo consultando con los residentes y resulta que pues terminan ubicándolos en lugares remotos para que no se escuchen o simplemente para que no se vean, o los ponen a veces en, imagínense, en cuartos de servicios, de limpieza y todavía bajo llave, ¿no? A veces hasta en SAI nos ha tocado que los indiquen que se pongan ahí. Esta charla va a haber algunos argumentos, obviamente también referenciados a la NFPA 72, la edición 2019, que es la más reciente, para que ustedes pues tengan ciertas herramientas y vean con el cliente final, con los contratistas, con sus clientes, el porqué de esa ubicación. Bien. Todo parte desde la definición de lo que es un panel de control de alarmas. En la misma definición que está en el capítulo 3, sección 3.3.108 de la NFP 72, podemos encontrar tres funciones básicas. En base a esas funciones, vamos a determinar la ubicación para que cumpla esas funciones. Si gustan, vamos a leer la definición tal cual. El panel de control de alarmas contra incendio, que son las siglas FACP o FACU. Esto lo pongo en azul porque un dato interesante es que las siglas FACP es la que utilizamos en nuestra simbología para referenciar al panel. Sin embargo, solamente en la edición 2019 hacen una referencia a que es un sinónimo del FACU, que es el Fire Alarm Control Unit. De la 2016 hacia abajo, me refiero a la NFPA 72, no aparecía como sinónimo. Entonces muchas veces nos preguntan, oye, pues ¿qué siglas voy a utilizar? En el 2016 hacia abajo aparecía solamente FSAU. Y nosotros generalmente en nuestros diseños ponemos ese símbolo de siglas FACP. Aquí en el 2019, que es la edición actual, pues ya viene una referencia como un sinónimo. Y lo definen de la siguiente manera. Componente del sistema de alarmas contra incendio provisto de fuentes de alimentación primarias y secundarias. Esa sería la primera función de lo que es el panel. O sea, que nos va a proveer alimentación primaria, que viene siendo pues a través de la compañía de eléctrica, o ya sea por generadores. También otro sería secundaria, que pueden ser generadores o, como ya sabemos, pues un banco de baterías.
Siguiendo con la definición, recibe señales de los dispositivos de iniciación. Recuerden que los dispositivos de iniciación tienen que ver con el inicio de fuego. Cuando hay un estado de cambio debido a un conato de incendio, esos son los dispositivos que inician la señal. U otras unidades de control, siguiendo con la definición, se refiere cuando hay pues redes, paneles que se le llaman ahora nodos. Esto sería la primera función, que viene siendo las fuentes de suministro eléctrico. La segunda, como lo vemos en la definición, sería las entradas a través de los dispositivos de iniciación. Y finalmente, en la definición podemos ver la tercera función, la salida, que viene dado por las señales tanto de alarma, de problema, supervisión o de emergencia. En base a esas funciones podemos determinar cuál va a ser la ubicación para que precisamente cumpla con las tres funciones que podemos identificar desde la definición de lo que es el panel de alarmas. Otra cuestión importante que no debemos de descuidar es que lo que va a ser el sistema de alarmas, es decir, la función específica, define también la ubicación del panel, y espero no confundirlos sobre esto. Es decir, lo que va a ser el sistema de alarmas también definirá la ubicación del panel. Físicamente es el mismo panel, pero les explico un poco. Los paneles se pueden clasificar en estos cuatro que vemos aquí en la diapositiva. Una unidad de control de alarma de incendio maestra, que tiene que ver con redes. Por ejemplo, imagínense pues un corporativo donde hay varios sistemas y a través de una red, a través de nodos, se va a monitorear a lo mejor por una compañía que se subcontrata. El panel principal, el panel maestro o quizá una estación remota de trabajo, pues va a estar ubicado en las oficinas, quizá las oficinas matriz del corporativo o quizá una compañía que se dedique a la supervisión de todos los filiales o compañías afiliados a lo que viene siendo el corporativo. Por ejemplo, si hablamos de lo que son instalaciones protegidas o locales, pues este es el nicho de mercado de varias compañías, incluyéndonos a nosotros. Son la protección pues de predios protegidos, por ejemplo, lo que son industria, almacenes, hospitales, centros educativos, etcétera. ¿Dónde va a estar ubicado el panel de alarmas? Pues dentro de los predios protegidos. A diferencia, por ejemplo, en la cuestión de una red, pues a lo mejor está remota. En este caso va a estar ubicado pues localmente en el predio a proteger. La tercera sería la cuestión de una función específica. Recuerden que depende pues también del propósito del sistema de alarmas, pudiéramos proteger lo que es la continuidad del proceso. O sea, por ejemplo, una línea de proceso o a lo mejor una área específica, no todo el edificio, sino puntualmente esa línea de proceso. Por ejemplo, el panel va a estar, cuando es así para una función específica, pues quizá está dentro o cerca de esa línea de proceso. ¿Cerca de dónde? Pues a lo mejor del supervisor o de la persona responsable de esta línea para proteger y darle una continuidad a su proceso. ¿Dónde va a estar ubicada? Pues va a estar ubicado cerca de esa función específica. Y finalmente, lo que es los paneles para liberación de agentes limpios, sistemas especiales. Por ejemplo, nosotros trabajamos con sistemas de agentes limpios en site. ¿Dónde están esos paneles? Que también puede ser el mismo panel de alarmas listado para sistemas de descarga, pues pueden estar dentro de los sites, pero ahí en este caso, pues pueden estar supervisados por otro panel más. Por lo tanto, la ubicación de los paneles, pues va a depender de lo que es la función específica del mismo sistema de alarmas. No sé si hasta aquí, Adrián, se entiende. Las preguntas las vamos a dejar al final, pero no sé. Aparte sí, de... vamos bien, Manuel. Al final vamos, que vayan poniendo preguntas, los que vayan teniendo dudas o algún comentario de la presentación, y al final lo comentamos. De acuerdo. ¿Qué tenemos hasta el momento?
la cuestión de la definición, que en la misma definición vienen las funciones del panel y en base a las funciones tenemos la ubicación o establece la ubicación del panel. El otro punto sería las funciones específicas del sistema y eso conlleva a la clasificación de lo que es los sistemas de alarma para los paneles. Todo esto también está en la norma, todos estos puntos. Estas definiciones pues también las pueden encontrar en el capítulo 3. Ahora, esta tabla que les estoy mostrando en la primera columna, me refiero a la izquierda, aparecen los fundamentos, que ya es el capítulo 10. Vamos a dejar a un lado el capítulo 3. Ahora nos vamos a enfocar al capítulo 10, que son fundamentos, específicamente en la sección 10.4, que es de diseño e instalación. Obviamente estamos hablando de ubicación, también conlleva la instalación o el montaje de los paneles. Y específicamente vamos a ver esos panfletos. Y esos panfletos lo vamos a llevar a la aplicación del panel, que es la segunda columna que se encuentra en la derecha. Bien, vamos a leer y luego explicamos cómo se aplica este párrafo al panel. 10.41, todos los sistemas deben ser instalados de acuerdo con lo establecido en los planos, las especificaciones y normas aprobadas por la autoridad competente. ¿Por qué puse planos en azul? Porque, bueno, hicieron ahí énfasis y en cuestión de ingeniería. Vaya, lo que es la ingeniería aprobada por nuestros clientes o por alguna autoridad. Esto de los planos no aparecía en lo que es la NFPA inferiores a la 2016. A partir de la NFPA 2016, la 2019, aparece el término de ingeniería, ¿no? Debemos de ubicarlo de acuerdo pues también a las ingenierías, a las especificaciones y a las normativas o lo que son las publicaciones de la recomendación del fabricante. Aplicado al panel, pues debe instalarse en interiores generalmente, o a menos que esté listado para exteriores, dependiendo de la NEMA. Puede ser que el gabinete esté listado para ponerlo fuera. En lugares accesibles, vigilados pues las 24 horas, 7 días, por personal calificado, eso es muy importante. Por ejemplo, pues los ubicamos generalmente en casetas de seguridad, cuartos de CCTV o vestíbulos o lobbies. Aquí rápidamente quiero hacer un comentario sobre las casetas de seguridad porque generalmente es donde se propone. Es de que muchas veces en las casetas pudiera haber los guardias que son subcontratados y hay pues un cambio constante en cuestión de personal. Muchas ocasiones los entrenas y se van, entonces pudiera cuestionarse que el panel esté en caseta si se presenta esa situación. Lo que podríamos proponer es el panel dentro del predio protegido y quizá un anunciador remoto donde estemos repitiendo las señales del panel en caseta, porque muchas veces los clientes finales pues no les interesa que terceros, inclusive que ni siquiera forman parte de su personal directamente, sino son subcontratados, pues tengan el control. Hay que recordar que el panel de alarma pues es el dispositivo principal y va a tener el control de todo el sistema. Entonces, la caseta de seguridad, pues también valdría la pena evaluarlo para evitar ese tipo de cuestiones de cambio de personal y que no esté calificado. La otra sección es el 10.4.2, que son los dispositivos y aparatos deben estar ubicados y montados de manera que el funcionamiento accidental o la falla no sean provocados por golpes o vibraciones. Pues esto está fácil de entenderlo. Lo que estamos evitando es de que se provoquen alarmas fallidas a través de golpes o vibraciones, ¿no? Aplicado al panel, la superficie de montaje debe estar limpia, con espacio suficiente para la instalación y también posterior a un mantenimiento. Puede instalarse en una pared o una estructura que soporte el peso del panel. El panel pues va a depender también del diseño, pero anda alrededor de unos 8 kilos, 10 kilos, para que también consideren que donde ustedes lo van a montar, pues soporta ese peso. Libre de golpes, de vibraciones, el método de montaje podrá ser en superficie, o sea, sobre la pared o sobre un bloque, un muro de bloques, o semi-empotrado. Y es importante pues seguir las recomendaciones siempre pues del proveedor.
¿En dónde viene? Pues en los manuales de instalación. Otra sección que tiene que ver con la ubicación es la 10.4.3. Los equipos deben ser instalados en lugares donde las condiciones no excedan de límites de voltaje, temperatura y humedad especificados en las instrucciones publicadas por el fabricante. Aquí lleva un poco sobre, recuerden la función del panel, que es la alimentación eléctrica, tanto primaria como secundaria, entonces pues también hay que ver parámetros eléctricos como estos límites de voltaje. Ya llevándolo al panel, pues los límites de voltaje es que el panel pueda trabajar o tenga capacidad de trabajar en un 85% y al 110% del voltaje de entrada, que está especificado pues en la placa del panel. O sea, tiene un rango de operación y mientras esté ahí es correcto. Por ejemplo, es bien importante cuidar la temperatura. Muchas veces sí está accesible, pero pues está en condiciones por arriba de la temperatura que marca o por debajo de la temperatura que marca la recomendación o límite del fabricante. Hay que considerar una temperatura, un rango de 0 grados centígrados a 49 grados centígrados o 32 Fahrenheit a 120 grados Fahrenheit. Eso va a depender también de los fabricantes, va a depender de los modelos y va a depender también de los gabinetes si son NEMAs especiales, pero ese sería un punto de partida. Es importante, por ejemplo, aquí en la región, pues las temperaturas también elevadas, pues hay que considerar esos aspectos. La humedad relativa debe ser alrededor del 85% a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Acuérdense, pues nos estaban recomendando que fuese un lugar seco. Aquí en cuestión de altura, que es la sección 10.4.4, esto lo puse en azul porque resulta que apenas en la edición 2019, que es la actual, la NFP 72, especifica ese dato de la altura de la pantalla, por ejemplo, ahorita lo vamos a leer, al nivel de piso terminado debe ser de 1.8 metros máximo. Nosotros, como criterio de aquí de la compañía, pues lo ponemos a 1.4 metros, estamos dentro del margen. Anteriormente, en otras ediciones inferiores a la 2019, no aparecía este dato, esto es nuevo. Y solamente pues venía el dato quizá en el manual de instalación del panel, ya propiamente la marca. Pero ahora, en la 2019, repito, ya aparece este dato de la altura. Dice que la pantalla de unidad de control, indicadores visuales o controles deben montarse de manera tal que la distancia a la lámpara del interruptor más alto a la pantalla de texto no debe exceder de los 6 pies. O sea, estamos hablando de la pantalla o de lo que es la manipulación del teclado. Esto pues nos resulta sencillo de entender para que esté dentro del cono de visión del usuario y aparte pues pueda leer los mensajes y pueda manipular el teclado del panel. Hay que recordar pues que también el panel se emite una señal local, ¿sí? Y como conclusión, pues tendríamos estas imágenes en donde nos muestra un poco de lo que ya hemos comentado. Esta imagen nos representa que no debemos de poner a altos niveles de humedad, no debemos de golpear o exponer en áreas el panel donde estén expuestos a golpes, vibraciones para evitar falsas alarmas. Hay que considerar las dimensiones para que no esté muy reducido al momento de instalar, al momento del mantenimiento. Hablamos más o menos de un panel de, ¿qué les gusta? Depende de las marcas, depende de la configuración, pero quizá de unos 40 centímetros por 60 centímetros, entonces hay que considerar ese espacio. También hay que dejar un espacio libre para abrir la puerta, o sea, hay que revisar las dimensiones, el espacio donde vamos a proponerlo, ¿sí? Y muy importante que se tenga acceso, ¿sí? Hay que evitar las descargas e interferencias eléctricas. Esto va de la mano desde la definición. Es importante ir enlazando las definiciones que les estoy mostrando, que vienen con los parámetros eléctricos. Como va a alimentarse, pues también podríamos ponerlo cerca de lo que son tableros. Hay que recordar que esos paneles se alimentan de alimentación de 120, de un circuito dedicado, exclusivo, entonces pues hay que ubicarlo cerca.
También hay que aterrizarlos al chasis. El chasis se aterriza a una varilla, realmente de cobre, o al sistema de tierras por ejemplo, el site, etcétera, para evitar pues lo que son interferencias eléctricas. También las tarjetas pues se alimentan se conectan a lo que es la tierra, neutro, fase y tierra. La cuestión de la temperatura, pues aquí vienen los márgenes que ya habíamos comentado, de 0 grados a 49. La altura, es importante hacer énfasis en esto, es 1.8 metros. Y la cuestión de considerar pues lo que hacemos en la parte de diseño, instalar el panel en la ubicación indicada, corroborar las condiciones y revisar con el cliente final. ¿Sí? Pues hasta aquí, Adrián, eso es lo que preparé. No sé si podemos pasar a la sección de preguntas, comentarios. Sí, vamos a esperar a que nos empiecen a preguntar. Todavía no hay preguntas, pero sin lugar a dudas, pues el sistema de alarmas es de suma importancia, ¿no? Sí, mira, el panel... ¿Alguna anécdota, Manuel, que quieras compartir? Sí. Pues en varias ocasiones nos han pedido que reubiquemos el panel. Inclusive, pues, ¿quién de nuestros residentes va a hacer la puesta en marcha? Resulta que en la ingeniería aparece una parte y resultó que con el tiempo encima, con vuelos ya comprados, resulta que va y pues no está en el lobby, está en un cuarto cerrado, que resulta que la persona que tiene la llave pues ni siquiera se encuentra en la planta. Entonces aparte de que no cumple con la función de que se ve, se escucha, pues también no es accesible. Son numerosas las ocasiones que nos han pasado, o por ejemplo que no tienen animación eléctrica. Aquí mis compañeros de residentes o los que se encargan de la instalación, pues es típico, vamos a hacer la puesta en marcha, resulta que el panel no está ni alimentado, está bajo llave, está en un cuarto de servicio. Muchas veces, inclusive hoy me comentaban, pregunté sobre algunas anécdotas de esto, y les ha tocado programar paneles a nivel del suelo, porque no había espacio en la caseta y pues finalmente el cliente firmó, se hizo responsable, pero ¿qué va a suceder? Pues va a ser un lugar que quizá exceda la humedad, o a lo mejor por cuestión de limpieza lo mojen, y pues finalmente el sistema va a fallar. Imagínense el panel del sistema principal. Así es. Y hay una pregunta de Felipe Espinal. Hola, Felipe. Dice, ¿cuál es la recomendación para ubicar paneles en áreas clasificadas cuando no es común que existan gabinetes clasificados de fábrica? Bueno, es una buena pregunta, porque de entrada te respondería buscar un NEMA pues 4X o 4R o NEMA 7 para corrosión, para prueba de explosión, etc. Si no existe eso, pues es un buen punto. Busquemos ubicar el panel lo más cercano fuera de las áreas. Por ejemplo, si está confinada esa área, con paredes me refiero, al área clasificada, pues ponerlo por fuera, lo más cercano al área a proteger, para que de esa manera también estés monitoreando, pero no necesites pues cambiar el gabinete del panel, ¿sí? O buscar la manera de hacerlo remotamente, o sea, puede ser a través de un centro de control o una estación de supervisión. No sé si contesté la pregunta, Felipe. Yo creo que estuvo muy bien tu explicación, Manuel, porque no hay preguntas. Sí, ya se quiere ir a comer. Sí. Bueno, pues pasamos a la diapositiva la siguiente diapositiva, Manuel. Claro que sí. Pues agradecerles su atención, pedirles que se cuiden ahorita por la contingencia, y pues los esperamos pronto en las siguientes Facebook. Ok, muy bien. Pues les damos las gracias ahí a todos los que se conectaron, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, que se inscriban a nuestro canal de YouTube, BD TV Channel, en WordPress, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Así como, pues si les gusta nuestro contenido, pues le den like o compartan o etiqueten a
a alguien que piensen que sea de su interés. Y también les recordamos que tenemos nuestros cursos en oferta en este mes de junio. Ya nos quedan 5 días para que aprovechen, ya que pues ahora en julio pues ya se volverá el precio regular. Así es que los invitamos a que revisen la oferta que tenemos ahí en Facebook. Ya quedan pocos días. Y pues nada, pues agradecerles a todos los que se conectaron, agradecerle a Manuel por el día de hoy, y pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Tengan una excelente tarde, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Y recuerden que es mejor tener un sistema contra incendio y no necesitarlo, que no tenerlo y necesitarlo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.